La Cámara de Comercio Francia-Costa Rica les da la bienvenida a este webinar. Esperamos que lo disfruten y muchas gracias al señor José Norte por prepararnos este webinar, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todos. Si gusta, podemos comenzar entonces. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es José Norte. Yo trabajo con nuestro partner tecnológico y comercial en Costa Rica, que es el grupo Ingeniosos. Y un poco la idea a través de CCI France en Costa Rica y Grupo Ingeniosos y bueno, nuestra empresa se definió a hacer una presentación sobre lo que es Big Data para un público de aquí de Costa Rica y bueno, tratar de alguna manera explicar brevemente cuáles son los beneficios, cuáles son las posibilidades que nos brinda esta nueva tecnología. Entonces, sin más dilación, empiezo con la presentación. Sin antes presentarme yo, soy José Norte, yo soy socio, director y fundador de la empresa Reputación Digital. Tengo varias maestrías en inteligencia artificial, marketing, comunicación y un doctorado en tecnología y ciencias de datos. Y un poco la idea de esto es, como ya les había comentado, trabajar, ver cuáles son los beneficios sobre Big Data y tecnología en general que nos brinda para poder vender más y llegar a más clientes. Bien, ¿qué es Big Data? Básicamente, cuando hablamos de Big Data, nos referimos a un gran volumen de datos, es decir, que nos referimos a trabajar sobre un gran componente de datos que nosotros extraemos de las redes sociales y de los medios digitales. Esta extracción de datos se realiza a través de robots, que ya vamos a ver cómo funciona, pero básicamente lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con los datos es intentar encontrar insights. Insights son descubrimiento de temas, descubrimiento de ideas. Ideas serían insights, de alguna manera, que nos permiten a nosotros poder entender comportamientos, poder entender asociaciones de temas que antes no hubiésemos podido ver, y de alguna manera trabajar sobre lo que nosotros definimos como datos en general. Entonces, ¿para qué sirve la Big Data? La Big Data sirve, entre otras cosas, para personalizar ofertas, detectar comportamientos y patrones de comportamiento en la gente, tomar decisiones basadas en este tipo de datos. Yo, perdón, pero estoy como administrador. No sé si la persona lo puede ir exactamente. Gracias, muy amable. Encontrar, por ejemplo, definir estrategias, definir cómo proyectar comportamientos del usuario, del consumidor, entender nuevas posibilidades de mercado. Por ejemplo, yo tengo un producto y me gustaría sacar un nuevo producto, bueno, descubrir cuál sería ese nuevo producto que la gente estaría esperando, que la gente estaría de alguna manera necesitando, ¿no? Y todo esto sumado a patrones, emociones, sentimientos, humor social, etc. Bien, cuando nosotros trabajamos con Big Data y hacemos investigación, también tenemos que hacer una referencia a lo que es investigación de mercado, es decir, tratar de recopilar la mayor cantidad de datos para analizar y en función de esos datos trabajar en intereses y preguntas que se hicieron al inicio. Por ejemplo, ¿qué hace mi competencia? ¿Qué producto nuevo está sacando? ¿Dónde lo está vendiendo más? ¿En qué lugares está vendiendo más ese producto? ¿Cuáles son los precios que está vendiendo mi competencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante tener claro cuáles son las preguntas de investigación, las preguntas que nosotros queremos hacerle a este gran volumen de datos, a estos grandes volúmenes de datos, para que nosotros después podamos saber con mayor precisión todo este proceso de investigación y poder dar con mayor precisión un resultado interesante. Bien,
¿Cómo lo hacemos? Nosotros usamos técnicas que se denominan social listening. Social listening se denomina, traducido al español, sería algo así como escucha social. La escucha social se da a través de tendencias que utilizamos nosotros en datos públicos, es decir, tratar de escuchar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, medios digitales, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está de manera pública, poder de alguna manera captarlo, guardarlo en grandes volúmenes de datos y a función de esos grandes volúmenes de datos poder ir haciendo esas tendencias que ya vamos a ver más en detalle porque hicimos un pequeño análisis de Costa Rica que quiero compartir con todos ustedes. Bien. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora un trabajo que vamos a presentar en esta presentación sobre monitoreo de datos. Monitoreo de datos sobre consumo de alimentos especialmente en Costa Rica. Entonces, para hacer todo esto, lo primero que tenemos que definir nosotros son palabras clave. Las palabras claves son mandatos que nosotros damos a robots. Robots son sistemas que ya les voy a mostrar cómo funcionan, que con esa palabra clave van y buscan en la red, en toda la red, buscan para atrás y para adelante. Por ejemplo, la palabra comida. Entonces buscan para atrás la comida, la palabra comida, donde hay todo un conjunto de comentarios, donde también está involucrada la comida y otro conjunto de comentarios. Entonces lo que nosotros hacemos es guardar toda esa data en grandes bases de datos que nos permitan a nosotros esos datos, poder luego analizarlos. Entonces también trabajamos con, por ejemplo, entender productos o marcas. Podemos hacer traqueo de marcas, de competidores, de sectores específicos. Por ejemplo, no sé, champú, por ejemplo, automotores, carros, marcas de carros, lo que ustedes consideren que necesiten investigar, pues nosotros tenemos herramientas para hacer ese tipo de análisis y de investigación. ¿Cómo funciona el robot? Por ejemplo, si se fijan aquí, yo le voy a hacer clic a esto, a ver, y así va a pasar rápido, ¿ven? Uno le da una palabra, y esto es el sistema como va a la red, los va buscando, y luego los va recolectando, y todos esos datos los vamos guardando en grandes bases de datos. Esto es un pequeño tracking, ¿no? De cómo funciona el robot, donde después con esa cantidad importante de datos, hacemos lo que es el análisis. Bien, por ejemplo, a través de este procesamiento que nosotros hicimos de grandes volúmenes de datos, podemos entender, por ejemplo, cuáles son los tópicos de donde está hablando la gente. Y podemos ver, interesantemente, que el 38,2% de las personas en Costa Rica están hablando de precio. Es decir, que es un elemento muy importante a la hora de valorar la compra. Obviamente que esto es algo global, luego se pueden hacer doble clic y entender, hacer un zoom y entender con más especificidad de cuando hablamos de precio, a qué tipo de productos se refieren, de qué forma se refieren, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En segundo lugar, vemos que hay grandes conversaciones temas de nutrición, luego el pescado, el pollo, la carne y los lácteos, ¿no? Como subtópicos, una vez que he hecho todo este procesamiento de varios millones de datos. Entonces, a partir de aquí, el sistema, a través de lo que se denominan clústeres, que serían agrupaciones de temas por proximidad, se utilizan aquí técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo Support Vector Machines, nos permiten detectar de alguna manera esta opinión, ¿no? Y si se fijan, hay una relación entre comida y la parte política muy fuerte en Costa Rica y también con respecto al precio, ¿no? Y el precio, claramente, se habla de todo, pero si se fijan hay una relación, a ver si puedo yo marcarla aquí con mi, o se las marco aquí, fíjense, precio, comida y combustible, gasolina,
está directamente relacionado con la parte política en estos momentos en Costa Rica. Luego, obviamente, se pueden ir haciendo más zooms y podemos ver con más detalle ese sentimiento, lo que está pasando detrás, cuál es la opinión, por qué. Y bueno, así como resumen, les podría decir que hay un descontento generalizado en torno al aumento del precio de los combustibles y la gasolina en el país, que repercute directamente en el elevado costo de alimentos. Hay muchas asociaciones entre el aumento de costos de los alimentos y su correlación con las retenciones a las exportaciones de diversos países debido al conflicto de Rusia-Ucrania. O sea que hay todo un análisis muy interesante que luego, obviamente, si usted está en el sector de la alimentación, se puede ver en profundidad y poder hacer campañas técnicas y comercialización teniendo en cuenta todo este panorama, ¿no? Vale decir que el 85% de las personas tienen un alto nivel negativo respecto del tema de lo que es precio, o sea, hay un descontento generalizado, y estamos hablando del 85% de la población representado por este análisis que hicimos nosotros de datos. Como otro tema que salió anteriormente, si les recuerdo, fue nutrición, entonces analizamos nutrición dentro de esta galaxia de datos. Fíjense que también los usuarios muestran una preocupación en torno a la ingesta de proteínas en los alimentos que consumen diariamente, y el tema de los costos de vida del país y la baja calidad de vida que algunos ciudadanos están empezando a tener. Entonces es un tema que está repercutiendo bastante en lo que es respecto al tema de la alimentación y la salud. Porque hay comentarios, nosotros lo hemos visto ya más en detalle, donde hay algunas quejas sobre la mala calidad alimenticia que tiene una parte de la población en Costa Rica. Luego tenemos el tema del pescado. El pescado, a diferencia de los anteriores, fíjense que tiene un nivel positivo, muy positivo, casi si sumáramos el positivo y el neutro nos da aproximadamente casi un 80%. Y esto tiene mucho que ver con el tema del pescado y todo lo que tiene que ver con una predominancia positiva respecto al consumo de pescado. Atún, salmón, ceviche, etcétera, 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 muy bien posicionado. Y que obviamente si está en este sector es muy interesante para reforzar, ¿no? Esto como un análisis general y un ejemplo que nosotros hemos preparado para esta presentación para que ustedes puedan entender de alguna manera cómo se extraen los datos, cómo se analizan y cómo se presentan estos datos. El pollo de igual manera también tiene una alta aceptación, un potencial muy alto, porque se lo denomina como un producto de alto contenido de valor proteico. Y obviamente vuelve a saltar el tema de los precios, ¿no? Como digamos, un atractor negativo respecto al consumo del pollo. Y acá hay algo muy interesante, el tema de la carne. El tema de la carne se está tomando, al menos en Costa Rica, la carne vacuna es un tema que tiene que ver con un lujo. Y se ha visto en varias relaciones, ¿no? Lo que es consumo, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha visto una fuerte negatividad respecto al precio de la carne y que se está tomando de alguna manera como si fuera un consumo de lujo, ¿no? Y algo que no debería ser así, pero bueno, de alguna manera muchos comentarios y mucho de lo que se está escuchando en redes tiene que ver con estos temas, ¿no? Ya voy a hacer una parte de preguntas, déjenme que termine con esta parte, que finalmente lo que me queda es lácteos. De la misma manera, el tema de lácteos, que es muy fuerte, en Costa Rica tiene una percepción negativa. Y esto tiene que ver con una preocupación respecto de la escasez de los productos lácteos en las góndolas y también con respecto al incremento que han tenido los lácteos y todos los productos derivados, queso, etcétera, 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 yogur, leche, con respecto al tema del precio. Entonces, obviamente que hay un elemento transversal en el análisis de todo este conjunto de datos que tiene que ver el incremento de combustibles y que ha impactado directamente sobre digamos, transversalmente, mejor dicho, el incremento de los combustibles sobre el incremento de todo lo que es el consumo de alimentos en Costa Rica. Esta primera parte, porque sé que tengo un tiempo muy justo,
quisiera, por favor, si alguno tiene alguna duda, una pregunta, porque después pasaría a la segunda parte de mi presentación. Estoy a vuestras órdenes. ¿Alguno quiere preguntar algo hasta aquí? A ver, aquí en el chat. Si quieres hacerla por micrófono, no tengo inconveniente, Juan Pablo. Bueno, me lo hace por chat. Perdón. Ah, perfecto, perfecto. Mejor así podemos interaccionar un poquito más, porque si no, la situación en la que me veo es que así hacemos un poco más interactivo, ¿no? Aprovechando la digitalización. Sí, te escucho. ¿A Tania o a mí? A quien quiera primero, no hay ningún problema. Tania, si gusta, pasa usted. Gracias, muy amable. Cuando usted estaba comentando en relación con los datos analizados, usted utilizó el término de representativo de la población. ¿Cómo manejamos metodológicamente esa representatividad de la población? Pienso yo de pronto que porque metodológicamente estamos hablando prácticamente de un censo, o sea, de toda la población que estaba en ese momento, en el momento en que se tomaron los datos, una cuestión así. Es que de pronto, cuando uno hace procesos de investigación, mucho de lo que le refutan normalmente es si efectivamente es representativo de la población a lo que estamos haciendo referencia. Entonces, me gustaría como que me aclarara un poquito ese punto. Muchas gracias. Sí, sí, Tania, con muchísimo gusto. Cuando nosotros trabajamos con grandes volúmenes de datos, lo que estamos haciendo es representar prácticamente todas las personas que de alguna manera u otra han hecho un comentario público en las redes sociales. La base de datos que se utilizó para esto fueron 3,5 millones de comentarios. Es decir, que la representatividad de esto vendría a ser casi censal. Yo, obviamente que lo podemos contrastar y podemos hacer cruces con encuestas boca a boca, ¿no? A pie de calle, en la cual pudiésemos hacer un cruce entre la Big Data que nosotros presentamos en este informe, cruzado con la data que podríamos hacer de una encuesta 2.000, 3.000, 4.000 casos. Es siempre, digamos, es un tema que puede llegar a sufrir de alguna manera, no sé, algún pequeño sesgo, pero nosotros utilizamos técnicas que justamente lo que nos permiten estas técnicas es evitar el sesgo. Y ahora, si me lo permitiste, lo quiero compartir en mi pantalla. En el caso, por ejemplo, ahí te dame un segundito, voy a compartir una pantalla en donde, mira, hay un segundo, que estoy aquí justamente abriéndola, para que veas cómo se evita el sesgo, ¿no? Bueno. En este caso, esto que ves aquí, segundo, ¿ven mi pantalla o no? ¿O están viendo, ven una pantalla como si fuera un universo? Sí, señor. Bueno, este es el universo de datos. Entonces nosotros cuando armamos los clusters, estas agrupaciones lo hace la máquina. Lo que hace básicamente es buscar relaciones. Estos puntos que vas a ver aquí, estos puntos aquí, 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 se denominan centroides. Este de aquí es un centroide. Básicamente vendría a ser como un atractor que el tema, en sí mismo, esa palabra, tiene un poder de atracción y de concentración muy poderoso respecto de el resto de los otros temas. Entonces, fíjate, lo voy a abrir y miren, vamos a encontrar la palabra apoyo, es decir, que todo lo blanco está vinculado con pollo y alimentación. Entonces, estos centroides, de alguna manera, nos van vinculando con otros centroides refrigerados, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera esto va generando que el analista que trabaja con nosotros, analistas cualitativos y cuantitativos, puedan ir haciendo un doble clic, es decir, hacen un zoom de esos centroides y a través de esos centroides puedan de alguna manera
empezar a descubrir estos temas, por ejemplo, lo que te presenté, ¿no? Estos subtemas, pescado, pollo, carne, lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta representación, este conjunto de datos de aproximadamente, como te decía, de 3,5 millones de datos, nos permite tener una representación bastante grande. Ahora bien, yo viajo bastante seguido a Costa Rica, pero no tengo la oportunidad a veces de comprar carne en el supermercado. Sin embargo, por lo que nosotros analizamos, y tú me lo puedes decir si es que vas al súper, no sé, a algún supermercado, Walmart o alguno de estos, si el incremento de la carne es tal cual nosotros lo estamos representando en nuestros datos. Sí, de hecho, digamos, los datos que usted está mostrando en relación a nuestra realidad en este momento, efectivamente, están muy alineados. O sea, cualquier persona que lea el informe que ustedes van a emitir van a decir, sí, efectivamente, eso mismo me pasa a mí, o eso mismo he notado yo en este momento. Lo que pasa es que, digamos, en esta temática, de pronto todos estamos en la misma situación al mismo momento. Lo que a mí de pronto lo que me preocupaba era ese problema que muchas veces tenemos a la hora de hacer procesos de investigación, ¿verdad? A la hora de mostrar los datos, pues a quien le afecte lo que uno está diciendo probablemente va a decir, no, es que no, ¿cómo ustedes están asegurando que esto está sucediéndole a toda la población costarricense, por ejemplo? Pero no, efectivamente, lo que se está mostrando es nuestra realidad. Sí, sí, obviamente que esto es una presentación justamente para explicar lo que es Big Data. El informe es mucho más profundo, el informe es mucho más profundo, tiene mucho más detalle que solamente el objetivo de esto es explicar a grandes rasgos y en una clase de hora o de 45 o 50 minutos, qué es la Big Data, para qué se utiliza, cuáles son las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esto tiene atrás, hay un grupo de científicos de datos, hay un grupo de psicólogas, hay un grupo de analistas cualitativos dentro de mi equipo de trabajo, que nos permite con más precisión dar un detalle muy específico de cómo está este conjunto de datos y qué representa, e incluso hasta se podía hacer un análisis mayor que nos permita también trabajar sobre clases sociales, alta, media, baja, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho todavía para mostrar y para explicar, pero a los efectos de esta presentación, digamos, me he centrado o he intentado centrarme en la parte más, te diría, más representativa del universo de conjunto de datos. Tenía otra pregunta, no sé quién era la otra persona, si lo puede hacer, por favor. ¿Douglas era? No. Sí, sí, muchas gracias. Era también dirigido, bueno, a lo que hablaba Tania, pero sí, era cuando hablamos de la representatividad, pues yo creo que cuando se inició dijo que es que había tomado en cuenta, digamos, las redes sociales como Instagram, Twitter, y de lo que hablaban los costarricenses en este momento. Entonces, por ejemplo, pero para estar haciendo un tipo de comparación, uno puede estar haciendo esto, yo sé que es muchísimo trabajo, podría estar haciendo uno, digamos, como las tendencias, por ejemplo, que en Twitter, por ejemplo, sacan tendencias. Entonces, es igual, similar a lo que ustedes podrían estar haciendo. Ahorita en Costa Rica, por ejemplo, podríamos estar hablando sobre lo que son los precios y lo que es la comida, pero puede ser también el mismo combustible como tal. Pero puede ser que mañana salió, bueno, ahorita tenemos grandes inundaciones por todo el país. Tal vez otro tema que tal vez esté hablando mucho en este momento podría ser, digamos, las inundaciones y cómo eso va a afectar de una u otra manera la parte económica del país. Sí, sí, por supuesto, se pueden armar tendencias. Nosotros tenemos herramientas para hacer tendencias de comportamiento y también tendencias de consumo. En el caso, por ejemplo, no lo hemos armado para esta presentación, pero sí podemos armar tendencias. Las tendencias son representaciones de un comportamiento histórico en el cual nosotros podemos predecir con alguna certeza que puede ir del 60-70% de probabilidades que suceda. Podemos hacer una perspectiva hacia adelante, una prospectiva, ¿no? Y de alguna manera definir un comportamiento. Acá también se pueden cruzar otro tipo de datos, por ejemplo, el tema ambiental.
el tema lluvia, la estacionalidad de la lluvia, el tema de compra por no sé, por la fiesta, Navidad, Reyes, Año Nuevo, etcétera, Día de la Madre, Día del Padre. Hay siempre estacionalidades que van sucediendo a nivel de consumo y que también las subimos dentro de un conjunto de datos, la escucha social por un lado, y luego el resto de datos que se pueden llegar a disponibilizar por datos públicos o porque la misma empresa nos brinda a nosotros ese tipo de datos y generar tendencias bastante acertadas sobre lo que puede llegar a pasar en los próximos días, meses. No sé si te respondí la pregunta, Douglas. Sí, sí, no, fantástico. Es que era eso, digamos, que sí, pero, o sea, o sea, nosotros, usted ya delimitó que era con las redes sociales, SPS, y con base a eso es lo que se habla. Que si es representativo para todo el país, pues eso habría que ver si todas las personas de este país contamos con una cuenta de Twitter o Instagram. Ya es otra cosa. Pero, digamos, de lo que estábamos ahí, pues es lo que se habla más en eso, en el país. No, quedó claro. Sí, sí, tiene una significancia censal. Luego podemos ir, por ejemplo, por Cantón, podemos ir a Limón, Punta Arena, Gran San José, podemos ir a, no sé, Guanacaste, podemos hacer un detalle más fino de las expresiones que se hacen georreferenciadas. Y también lo podemos cruzar por clase social. O sea, el detalle, el nivel de detalle que puedes llegar a tener es muy profundo sobre el comportamiento, bastante profundo. Aquí es digamos, lo hemos hecho más superficial desde el punto de vista de la presentación, pero hay data como para poder hacer algo muchísimo más profundo. Disculpe, ahora me salió otra dudilla. Disculpe. Cuando usted habla de que puede hacerlo, digamos, hacer ahí los cruces con clase social, ¿cómo a través de las redes sociales uno puede trabajar con clases sociales? O más bien, ¿a qué les llamamos clase social? Más bien esa sería la pregunta. Bueno, las clases sociales son las clases por poder adquisitivo. Ujú. Generalmente se dividen en tres, que es alta, media y baja, generalmente, pero luego tiene subdivisiones o subgrupos. Alta, muy alta, alta media, luego igual de clase media, media alta, media media, media baja, y después clase baja, 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 etcétera. Puedes hacer una gran subdivisión de lo que se denominan clases sociales o grupos por poder adquisitivo, ¿no? Bueno, cruzando datos se pueden llegar a definir, digamos, si tienes piscina en tu hogar, cuántos carros tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha data disponible que podemos utilizar para analizar en profundidad este tipo de análisis, ¿no? Sí, Gerardo, perdón, me querías hacer una pregunta. Sí, una consulta. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Don Marco, ¿cómo está? Don José, muchas gracias. Me surgió una consulta cuando vi, bueno, dos dudas, cuando vi la graficación, por ejemplo, el universo de términos. ¿Cómo se enfrentan a patrones emergentes como por ejemplo una distribución de Pareto 80-20 y qué afectación ha tenido para Big Data la última, no sé, censura que se le está dando? Gerardo, se te entrecorta, no sé si... ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, lo escuchamos. Se lo fue Gerardo. Qué lástima. Gerardo, me parece que se le cortó. Bueno, mientras Gerardo se reconecta, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Mientras tanto, mientras se vuelve a conectar Gerardo. ¿No? Bueno, yo, si les parece, voy a seguir con la presentación. En todo caso, después Gerardo, cuando pueda, se vuelve a reconectar y seguimos con esta charla. Sin problema, la respondo la pregunta. Es que eran como tres preguntas en una y prefiero que esté para que también pueda escucharla, ¿no? Bien, sigo. Entonces, vamos a ver lo que es usos y aplicaciones de esto, ¿no? Que a mí me parece muy interesante para que ustedes tengan, así, a grandes rasgos, temas que puedan llegar a necesitar. Desde el love brand, ¿no? El love brand es cuando uno quiere hacer storytelling, contar historias sobre la marca, sobre el producto, sobre el significado, la significancia, y tratar de entrar en el mente del consumidor. Nosotros hacemos análisis no solamente de lo que está pasando con la data, sino también hacemos análisis psicológicos.
Es decir, tratar de ver esa emocionalidad que tiene el usuario cuando habla de una marca, de un producto, de un servicio. Por ejemplo, no sé, voy a nombrar una marca, Adidas. Entonces uno ama esa marca y puede contar una historia sobre esa marca. Ese storytelling de la marca nosotros te damos la emocionalidad, cuál es la emoción, cuáles son los sentimientos, cómo afecta esa marca, cómo la percibe el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también lo que es satisfacción de cliente. La parte de satisfacción del cliente es muy interesante porque el tico generalmente expresa públicamente sus inquietudes, sus molestias, sus reclamos, y utiliza todas las redes para hacerlo, no solamente Facebook o Twitter, sino también hemos visto cosas en Instagram, en TikTok. Es decir, que de alguna manera poder captar esa satisfacción que puede llegar a tener el cliente, por ejemplo, en la compra de un carro, o en la compra de un producto o un servicio que no esté muy satisfecho y que necesariamente se le tenga que dar un seguimiento. Luego hay algo muy interesante que es la parte de cross-selling o venta cruzada. ¿Qué es esto? Es cuando uno va a algún sitio y encuentra, por ejemplo, vas a McDonald's y tenés las papas fritas. Las papas fritas es un cross-selling, es decir, vos vas a comprar una hamburguesa, pero las papas fritas es eso adicional que la firma, la marca te ofrece como una experiencia que es parte ya, te diría, del mismo producto. Pero en realidad no te vas a llenar con patatas fritas, sino que te vas a llenar con la hamburguesa. Pero bueno, ese adicional, ese cross que de alguna manera te ofrece, ¿no? De alguna manera parte de ese servicio que se puede hacer. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, hay muchos productos secundarios, como pueden ser las patatas fritas, todos los que son snacks, como un producto de ventas cruzada. Y que a veces el que vende cerveza no tiene esa capacidad. Entonces, haces convenios con otras marcas o firmas, PepsiCo, etcétera, para vender ese otro producto de cruzado, ¿no? Y finalmente, algo que no es menor y que tiene que ver con todo esto es la parte de entender qué quieren los consumidores. Digamos, es tener la bola de cristal, ¿no? La posibilidad de entender con mucha precisión qué esperan, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus ilusiones, porque todos permanentemente estamos pensando en comprar algo. Estamos consciente o inconscientemente, siempre estamos con un carro nuevo, o ropa, o comida, o alguna experiencia, un viaje, etcétera, 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 o algo para deporte, etcétera, etcétera, que nos permita a nosotros tener esa ilusión, esa necesidad de poder de alguna manera tener una expectativa de comprar o adquirir un nuevo producto o servicio en nuestra vida. Bueno, nada más. Nos pueden en Costa Rica, Universidad Torreón, ahí en San Pedro de Curridabat, ahí tienen el teléfono, y está mi compañero Marcos Villeda, que le cedo un momento la palabra como para ir cerrando esto, y si hay más dudas y consultas, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por ese ratito. Igualmente muy agradecido a la Cámara de Industria y Comercio Francia-Costa Rica. Yo creo que por ahí, no sé si tienen algunas preguntas. O si tal vez ya creo que había una pregunta muy importante de uno de los muchachos, pero creo que se le fue la luz, José. Sí, fue a mí, se me fue cómico. Ah, bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, 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 por dicha. Por ya Media pregunta, un parpadeo. Bueno, eso también vale la pena y para hacer una minería, entonces me imagino cuál es la frecuencia de los cortes y por qué. No, preguntaba sobre cómo enfrentan patrones emergentes, por ejemplo, cuando hay una estadística masiva, por ejemplo, un Pareto 80-20, que siempre 20% de las cuentas son responsables del 80% de las tendencias, por ejemplo. Y dos, con la censura, que ha sido muy, muy reciente y muy fuerte en redes sociales, el castellano queda un poco limitado, ¿verdad?
No es lo mismo, la carne está un poquito alta, la carne está alta, me lleva a la grandísima, ya sabrán que la carne está muy alta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen cómo filtran esas variaciones? Bien. Y esos patrones emergentes. Un Pareto, por ejemplo. Voy de atrás para adelante porque lo del Pareto con patrones emergentes no te lo entendí. Pero bueno, vamos de atrás para adelante. Las palabras, los regionalismos, todo lo que tiene que ver con las expresiones populares, se analizan y se ponen en un diccionario. En cada país, en cada región, tienen su propia forma de expresarse. Entonces lo que nosotros hacemos es a través de diccionarios de datos, vamos cargando una gran base de datos con esos regionalismos, que de alguna manera, bueno, en Costa Rica tienen otro nombre, creo que le dicen, ¿me ayudas, Marco? Cuando tenés que regionalizar algo en el país. Sí, es cultura, sí, cultura local, pues. Sí, pero tiene un nombre. Perdón, le llamamos tropicalizar. También. Entonces, tropicalizar, exactamente, tropicalizar. Esa es la palabra que no me salía. Tropicalizar es parte del proceso de análisis y es parte del proceso de cargar todas esas tropicalizaciones, todas esas palabras, porque en Limón hablan de una forma, en Punta Arenas hablan de otra, en el GAM hablan de otra forma. Entonces, tratar de poner todas esas palabras dentro de un conjunto de datos, para que cuando tengamos que hacer un análisis más profundo, lo podamos entender. Ahí te responde la pregunta de atrás. La pregunta de adelante, me mezclaste conceptos que no tienen, o sea, me dijiste por ahí Pareto y otra cosa que era... Patrones emergentes, siempre que hay cuando se hace un agregado de datos, siempre se genera una distribución normal tradicionalmente. Entonces siempre están los extremos y los centros, ¿verdad? Ahí se concertan ciertas tendencias. También cuando se trabaja con sistemas complejos, hay patrones emergentes que son inevitables en todo sistema complejo, que cuando se agregan datos, especialmente en cantidades de Big Data, para mí siempre ha sido una curiosidad saber cómo enfrentar eso, por ejemplo. Bien. Básicamente, casi todo lo que nosotros hacemos tiene una distribución normal. Todo lo que tenemos nosotros tiene una distribución normal. Los patrones emergentes, o cuando hacemos, por ejemplo, agrupaciones de datos en grandes volúmenes de datos, saltan automáticamente. ¿Por qué? Porque en las tendencias de comportamiento, de consumo, o también políticas, hay una curva que nos indica a nosotros que ahí hay una inflexión. En esa inflexión es donde hacemos doble clic y tratamos de ver en más profundidad ese comportamiento. Pero generalmente, cuando trabajas en modelos de datos, o cuando hay crisis de datos, todo tiene un comportamiento normal. Es decir, dentro de la estadística tradicional tiene un comportamiento normal. Luego, como te decía, cuando hay alguna cosa que sale de lo normal, justamente de la normal, ¿no? Ahí aparece ese comportamiento extraño, que es donde obviamente nuestros analistas le ponen más énfasis y hacen un doble clic o un zoom para ver por qué pasó eso, ¿no? Bien, gracias. Es muy desafiante, muy interesante, te lo puedo asegurar. Yo soy un fanático de esto de análisis de datos y justamente cuando sale de la normalidad es lo que nos interesa ver, porque es lo que el cliente está esperando, por qué esto no es normal, por qué está pasando esto. Entonces, parte de este análisis que ofrecemos a nuestro cliente como un servicio adicional y que es justamente, dame ese insight, eso que a mí me va a dar elementos para poder vender, para poder entrar a un cliente que hoy por hoy no estoy entrando. Los patrones emergentes que conversa Gerardo, y Gerardo, muchas gracias por ese comentario. A mí me parece que José, los hemos visto muchísimo en política, ¿verdad? En política, en todo lo que es los seguimientos de esta última campaña política, los hemos ido analizando porque va muy de la mano con lo que llama Tania la tropicalización de comentarios, ¿verdad? Es muy interesante, Gerardo, el tema y
Más bien, si querés ver un dato más en Zoom o con más lupa, pues nos avisas y con muchísimo gusto, ¿verdad? Entonces hacemos la presentación sobre este tema en específico. Porque creo que, decía por ahí un profesor del INCAE, que en el detalle está el diablo, decían por ahí, ¿verdad? Los estadísticos. Y realmente esos patrones emergentes son bien delicados de analizar, y si uno los pasa desapercibidos, puede ser que no pegues en tus interpretaciones. Pero muchísimas gracias, Gerardo, por ese comentario. ¿Alguna otra persona más que tenga algún comentario, consulta? Yo creo que estamos en tiempo. Yo les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad que hayan podido participar de este evento. Esperamos hacer más con Marco. De verdad les agradezco de corazón y bueno, estamos a sus órdenes. Pueden hablar con Marco cuando quieran, ¿no? Porque él está ahí físicamente siempre en San José. Douglas Barraza nos iba a hacer una consulta, ¿o no? No, solo levanté el dedito de que todo está bien. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, a todos los que tengan más dudas, comentarios o quieran una presentación específica, pues estamos para servirles acá en Costa Rica. Creo que esta es una nueva faceta de la mercadotecnia, la cual muy pocos en estos momentos están utilizando, ¿verdad? Y creo que es la predicción sobre los negocios va a ser muy importante, sobre todo de cara a este semestre que ya está arrancando mañana, el último semestre del año, el cual se pronostica por los economistas de nuestro país va a ser duro para nuestras empresas. Entonces, el tener la data va a ser muy importante para la toma de decisiones. Muchas gracias a la Cámara por este ratito y estamos para servirles. Muchas gracias. Con gusto, y estamos para servirles cuando quieran abrir otra oportunidad, igual, otro webinar o así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.